Bienvenido, bienvenida al día número 18 con el Espíritu Santo. Sé que hoy serás bendecido, bendecida, y me alegra tanto que hayas perseverado. Te felicito, porque sé que el Señor ha estado obrando en tu corazón. Y en este día quiero bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a mi hermana, a mi hermano. Quiero orar por él, quiero orar por ella, pidiéndote que tu Espíritu Santo, la influencia del Espíritu esté totalmente sobre la vida de mi hermano. Que así como hablamos el día de ayer, él pueda ser llena del Espíritu Santo hasta rebosar, y que a donde vaya, lo que sea que haga en su vida diaria, pueda llevar de esa unción y tocar a las personas con quienes se encuentren. Oro para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde su corazón y pensamientos en ti. Oro para que ellos puedan sentirse confiados y seguros en tu cuidado y que puedan descansar en ti y en tus promesas, sabiendo que nada les faltará porque tú eres su pastor y los llevarás a lugares de reposo. Creo, Señor, que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hagan prosperarán. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarte para que leamos el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ayer estuvimos hablando sobre la llenura del Espíritu Santo, que es algo que debemos cultivar de manera constante y diaria. Una vida rendida a Dios y sensible a la voz del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar acerca de andar en el Espíritu, vivir bajo esa influencia absoluta del Espíritu Santo. ¿Cómo es? Y la primera cosa que nos muestra la palabra es que caminar en el Espíritu implica varias cosas. La primera de ellas es morir a la carne. Tenemos una naturaleza humana que tiene deseos de todo tipo, entre ellos deseos pecaminosos. Y nosotros podemos proveer para ellos y satisfacerlos o podemos hacerlos morir, que no es nada fácil, pero podemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. La palabra nos dice que hay una lucha, una oposición entre lo que nuestra carne quiere y lo que el Espíritu quiere. Y muchas veces, aunque nosotros racionalmente no queramos hacer algo contrario a la voluntad de Dios, muchas veces terminamos haciéndolo. Lo primero que debemos hacer entonces es identificar qué son las obras de la carne o cuáles son esos deseos de mi carne. La palabra nos lo señala claramente en Gálatas, en este pasaje que acabamos de leer, y voy a leer a continuación, dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creo que el pasaje no necesita mucha explicación, es totalmente claro, y por si hay alguna duda, dice la palabra y cosas semejantes a estas. Quizá en este pasaje no se mencionan todo tipo de pecados, pero engloban básicamente los principales que conocemos. Y yo creo que cada uno de nosotros está aprendiendo y teniendo esa sensibilidad del Espíritu
para determinar si hay algo que le agrada a Él o no le agrada. Así que yo te invito también a leer Romanos 13, donde se menciona este tema. En Romanos 13 también se menciona este tema. En el versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces vamos a identificar varias cosas. Uno, las obras de la carne se hacen manifiestas, no podemos ignorarlas. Sabemos que están en nosotros y las hemos identificado como enojo, envidia, mentira, pleitos, etc. Debemos reconocer que es un pecado y tratarlo como tal. No es simplemente un pecadillo o una pequeña debilidad. Debemos llamar las cosas como son. En segundo lugar, es importante que nos arrepintamos y luego comenzamos a desechar esto de nuestra vida. Pero eso no se hace solo haciendo una oración diciendo yo desecho las obras de la carne de mi vida. Así no funciona nada más. Debes tomar acciones para no caer de nuevo. Si bien es cierto, cuando tú te arrepientes, Dios te perdona de inmediato, pero derrotar esto en nuestra vida será un proceso y es ahí donde el Espíritu Santo nos ayuda para que dejemos de caminar en la carne, dejemos de darle gusto a nuestras pasiones y deseos y comencemos a caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que el Espíritu Santo nos indica. Es importante que tomemos acciones contundentes en esa área que sabemos que nuestra carne nos domina y debemos comenzar a tomar acciones hoy mismo. Quizá alguien hoy mismo debe dejar de lado a algunos amigos o bloquearlos en el WhatsApp. Quizá alguien debe dejar su computadora fuera de su habitación o su celular. Quizá de pronto otra persona tiene que comenzar a ser consciente para que en esos momentos donde la ira quiere venir a apoderarse, comience a pedir ayuda al Espíritu Santo. Cada uno sabe en qué área necesita. Todos sabemos en qué área necesitamos ayuda para dar muerte a estas cosas que no nos permiten andar en el Espíritu. Es importante mantenernos en oración, conectados con Dios. Si es necesario, hagamos un ayuno con el objetivo de pedirle a Dios nuestra libertad en esa área donde quizá pueda haber ya una fortaleza porque lo hemos practicado por años. Pide ayuda también si es necesario a tus pastores y confiesa sin temor. Yo necesito ayuda para ser libre en esta área, porque muchas veces Satanás también nos hace mantener las cosas ocultas para que creamos que podemos solos. Pero cuando sacamos las cosas a la luz, Dios trae libertad. Comencemos a leer la palabra y buscar aquellos pasajes donde se hable de lo que Dios quiere que hagamos en esa área específica en la que somos débiles y estamos permitiendo que estas obras de la carne avancen. Si es necesario, cópialos, apréndetelos y comienza a declararlos constantemente hasta que se hagan vida en ti, especialmente si estás siendo atacado. Y como dice ahí la palabra, sé sabio, no proveas para esos deseos. Si tú sabes que hay ciertas cosas que te afectan, que hay ciertas cosas que encienden como el clic para que caigas en eso que sabes que Dios no le agrada de tu vida, que Dios no quiere en tu vida, entonces hay que comenzar a alejarnos de aquellos detonantes que hacen que regresemos a ese estilo de vida que no nos permite caminar como Dios quiere. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Importante esto.
Los que son de la carne están involucrados en ese tipo de cosas y piensan, dice la palabra, en las cosas de la carne. Y ya sabemos cuáles son esas obras. Pero los que somos del Espíritu, debemos comenzar a pensar en las cosas del Espíritu. Esto implica una renovación de nuestros pensamientos. Y no hay nada mayor que pueda renovar nuestros pensamientos que la palabra de Dios. Quiero decirte que vivir en el Espíritu implica una decisión de nuestra parte. Eso no se adquiere porque alguien nos imponga las manos. Es mi decisión cada día de rendirme a Dios y de manera voluntaria comenzar a alejarme de todo esto que me ata. El apóstol Pablo dijo, cada día muero, un día a la vez. Es cada día que peleamos esta batalla. No somos perfectos, pero el Espíritu Santo, recuérdalo, nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos santifica. Por eso es indispensable que tengamos comunión con Él, que pasemos tiempo a diario en su presencia, que mantengamos nuestra vida en adoración a Él y comenzaremos a llenarnos del Espíritu, como hemos estado hablando, y entonces será más fácil derrotar esas obras de nuestra carne. Quiero terminar diciendo lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué hermoso. Esta siembra es una siembra día tras día. Sembremos en el Espíritu, sembremos en lo que dura, sembremos en lo eterno y comencemos a alejarnos de todas aquellas cosas que nos impiden avanzar. No es con fuerza humana, es rindiéndonos en la presencia de Dios. No podemos hacerlo con nuestras fuerzas. Es cuando venimos a su presencia. Ahí somos transformados. Ahí rendimos todo eso que es difícil. Ahí sometemos a nuestra carne. Y cuando salimos en nuestra vida diaria, vamos llenos de ese poder del Espíritu. Y aunque venga la tentación y aunque vengan esos deseos en nuestra humanidad de enojarnos, de pelear, de vengarnos, de sentir enojo y de pronto explotar o de hacer otra cantidad de cosas, el Espíritu Santo estará ahí para recordarnos la palabra, para ayudarnos. Y quiero decirte, y si llegas a caer, no te quedes caído, levántate. Levántate porque el Señor espera que lo hagas. Él está ahí para levantarte. Él está ahí para que continúes peleando esta buena batalla de la fe. Te bendigo en este día y te espero mañana para el día número 19 con el Espíritu Santo.